¿Alguna vez has orado con todo tu corazón y aún así sentiste que Dios no respondía? Tal vez has llorado, gritado, ayunado, buscado con todas tus fuerzas, pero al final lo único que has encontrado es un silencio agonizante. Es como si tus palabras chocaran contra el techo y rebotaran, como si su alma clamara por ayuda, pero el cielo permaneció cerrado y entonces llega el desánimo. La duda empieza a susurrar. ¿Dios me escucha? ¿Estoy haciendo algo mal? Si alguna vez has experimentado esto, debes saber esto: no estás solo. Muchos cristianos sinceros se enfrentan a este mismo vacío, pero hay algo en lo que pocos se detienen a reflexionar. La Biblia nos enseña la manera correcta de hablar con Dios. Y la verdad es que muchos de nosotros estamos orando de manera equivocada, sin saberlo. Estamos repitiendo palabras que no salen del alma, seguimos fórmulas, imitamos discursos, buscamos palabras bonitas y olvidamos lo esencial. ¿Cuántas veces tu oración ha sido solo un arrebato impulsivo, sin fe? ¿Cuántas veces has tratado de impresionar a Dios con frases elaboradas mientras tu corazón estaba lejos? ¿O cuántas veces has hablado y hablado, pero te olvidaste de escuchar? El dolor es real, el deseo de ser escuchado también, pero Dios, nuestro Padre, ha dejado instrucciones claras y profundas acerca de cómo quiere que le busquemos. Jesús nos enseñó a orar. No solo habló de oración, Él vivía en oración, y la manera como Él se comunicó con el Padre revela secretos poderosos que pueden transformar completamente tu vida espiritual. Demostró que orar no es solo pedir, no se trata de memorizar versículos, no se trata de repetir frases prefabricadas. Es mucho más. La verdadera oración nace de la sinceridad del corazón, del arrepentimiento, de la confianza, de la fe que persiste incluso cuando todo parece contrario. Pero lo más importante es que la oración efectiva está alineada con la voluntad de Dios, razón por la cual tantas oraciones fracasan. No porque Dios no quiera responder, pero porque estamos hablando de ello de manera equivocada, el camino equivocado, con el enfoque equivocado. ¿Y sabéis qué es más grave? Cuando la oración pierde su esencia, la fe comienza a debilitarse. La relación con Dios se enfría, la mente se llena de dudas y el corazón empieza a alejarse. No es de extrañar que haya tantos cristianos desanimados, espiritualmente secos y confundidos acerca de la voluntad de Dios. Muchos son así porque no han aprendido a hablar con el Padre como Él nos enseñó. Pero hoy podría ser el comienzo de algo nuevo. En este video descubrirás lo que falta en tus oraciones. Entenderás lo que quiso decir Jesús cuando nos enseñó a entrar en la habitación, cerrar la puerta y orar en secreto. Entenderás por qué el perdón es esencial para que tus palabras sean escuchadas. Verás la importancia del silencio, la sencillez, la confianza, la fe y la perseverancia. Aprenderás que la oración no es un monólogo, es un pacto, una entrega, una animada conversación entre padre e hijo. Y si te quedas hasta el final de 1900 este video, te garantizo que tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Comprenderás cómo hablar con Dios de la manera correcta y sentirás algo que quizás no hayas sentido en mucho tiempo: la presencia de Dios respondiendo a tu alma. No se trata de religión, no se trata de rituales, se trata de la verdadera comunión. Sobre volver a la esencia de la oración que transforma, sana, dirige, fortalece y renueva. ¿Estás listo para este viaje? Así que abre tu corazón y ven conmigo. La oración comienza con un corazón desnudo. ¿Cuántas veces has doblado tus rodillas? Has comenzado a orar, pero has sentido que las palabras no salían, como si hubiera un muro invisible entre lo que usted dijo y lo que Dios realmente escuchó.
Este sentimiento es más común de lo que uno se imagina, y Jesús lo sabía. Así que Él no solo nos ordenó orar, sino que también nos enseñó cómo orar. Y este cómo no empieza con palabras, comienza en el corazón. En Mateo 6:6, Jesús nos invita: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». En este versículo está el principio más olvidado de la oración: intimidad sin apariencia. Jesús no estaba hablando de una habitación física, sino de un lugar interior, un espacio de entrega total, donde no hay público, ni máscara, ni formalidad. Es allí, en lo secreto del alma, donde Dios escucha con más atención. A muchos de nosotros se nos ha enseñado a orar con palabras hermosas, pero olvidamos que Dios no se conmueve por las acciones, sino por la verdad. La oración eficaz no es la más bonita, es lo más sincero. Es aquel en el que el corazón aparece sin maquillaje, con sus miedos, pecados, debilidades, dudas y esperanzas. La oración que toca el cielo se hace con lágrimas, no con frases memorizadas. Se hace con quebrantamiento, no con vanidad. ¿Recuerdas al recaudador de impuestos de la parábola de Jesús en Lucas 18? No se atrevió a levantar los ojos al cielo. Se golpeó el pecho y simplemente dijo: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». Jesús dijo que él regresó a casa justificado, no el fariseo lleno de buenas palabras y orgullo religioso. Porque Dios no escucha la apariencia de la oración, Él escucha la esencia. El cielo no se impresiona con discursos, sino que se conmueve con un corazón que verdaderamente se derrama. La oración correcta comienza con reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es Padre, y nosotros somos hijos que dependemos de su cuidado. Él es el Señor, y nosotros somos siervos que necesitamos dirección. Él es perdonador, y nosotros somos pecadores necesitados de gracia. Y cuando le hablamos desde esa humilde conciencia, algo cambia, algo se abre. Quizás estás tratando de hablar con Dios de la manera que te han enseñado, pero todavía te sientes distante. El problema quizá no esté en las palabras, sino en la falta de expresión. Quizás estés diciendo todo lo correcto, pero en realidad no estás dando todo lo que tienes. La oración no tiene que ser larga, hermosa o perfecta. Tiene que ser genuino. Dios quiere escuchar tu voz tal como sale de tu pecho, no de la manera que el mundo espera, no de la forma en que el miedo intenta filtrarlo. Dios quiere escuchar tu alma sensible, herida, cansada o confundida, porque esa es el alma con la que Él trabaja. No con el alma idealizada, sino con la real. Por lo tanto, antes de buscar las palabras adecuadas, busque el estado correcto del corazón. Entra en tu habitación interior, cierra la puerta a todo lo que te distraiga y habla con Él, aunque solo sean unas pocas palabras, incluso con lágrimas, incluso con el silencio. Cuando el corazón habla, Dios escucha. Este es el comienzo de la verdadera oración. Y aquí es donde comienza la transformación, derramar lo oculto. Dios ya lo sabe si en lo profundo de la oración Dios busca un corazón desnudo y sincero. Entonces necesitamos aprender a liberar lo que está oculto. Porque de nada sirve doblar las rodillas y guardar en el pecho los dolores que más nos afligen. Dios no quiere que le ocultemos lo que Él ya sabe. Él quiere que confesemos, vaciémonos de nosotros mismos, que podamos decir lo que nadie más oye, pero lo que Él siempre ha estado dispuesto a escuchar. ¿Cuántas veces, incluso en la oración, continuamos protegiéndonos? Utilizamos frases genéricas, pedimos bendiciones vagas, evitamos tocar las heridas que más duelen, pero Dios no sana lo que no entregamos. Él no fuerza la puerta, Él espera que abramos. El Salmo 62:8 dice: «Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio». Esta no es una sugerencia delicada,
Es un llamado urgente. Abrirle el corazón a Dios no solo es bonito, es necesario para sanar. Es como si dijera: deja de ocultar lo que te mata por dentro. Dilo, confía en ello, exprésalo. La oración no necesita ser organizada. Puede venir en un arrebato, puede venir en un sollozo, puede presentarse en forma de enojo, confusión o agotamiento. Dios no tiene miedo de tu dolor. Él no se ofende por tu debilidad. Por el contrario, es cuando llegas a tu límite que Él comienza a actuar más profundamente. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos abrumados, agobiados, tratando de manejarlo todo y, sin embargo, oramos de manera controlada, como si Dios no supiera que estamos al borde del colapso? Esto no es fe, esto es miedo. Miedo a parecer débil, miedo a ser rechazado. Pero Dios no rechaza un corazón quebrantado. El Salmo 34:18 nos consuela diciendo: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Él se acerca cuando nos separamos. Él no se aparta de nuestra debilidad. Él se acerca y cuando Él viene, trae descanso. Pero antes del descanso llega el diluvio. El alma necesita vaciarse para llenarse, y solo aquellos que dejan de esconderse se quedan vacíos. Quizás estás tratando de orar sin confesar, tratando de llegar a la presencia de Dios sin abrir el cofre de las emociones más pesadas. Pero Dios no solo quiere escucharte, Él quiere liberarte. Y la libertad comienza cuando te permites ser vulnerable con tu Padre. ¿Recordáis a Ana, la madre de Samuel? Ella lloró tanto delante del Señor, tan intensamente, que el sacerdote pensó que estaba borracha. Pero lo que vio fue solo una mujer rezando con el alma sangrando. ¿Y sabéis lo que hizo Dios? Él respondió: jugó donde nadie más podía hacerlo. Así es contigo. Cuando dejas de esconderte, cuando confías y derramas hasta aquello que te avergüenza, el cielo se abre, porque Dios no escucha oraciones bonitas. Él está escuchando corazones dispuestos a entregarse. Ya no necesitas aferrarte a aquello que te pesa. Ya no necesitas fingir fuerza. Dios conoce cada pensamiento, cada lágrima, cada suspiro. Y ahora Él dice: háblame, tal como eres. Soportaré tu dolor, sanaré tu alma, pero necesito que te entregues. Así que no ores por ello. Vaya profundo, abre las ventanas de lo que nadie ve, porque solo cuando el alma se expone, se transforma. Cuando la oración se convierte en silencio, el dolor de no ser escuchado, ¿alguna vez te has arrodillado con el corazón hecho pedazos, con lágrimas que apenas dejaban salir las palabras de tu boca, y aún así sentías que Dios estaba lejos, que por más que orabas, te entregabas, clamabas sinceramente, parecía que el cielo estaba cerrado? Este sentimiento, este silencio, puede llevarnos a un lugar oscuro y solitario, donde el alma comienza a preguntarse: ¿estoy orando mal? O aún más profundo: ¿se ha olvidado Dios de mí? Este es un dolor real, experimentado por personas de fe, por creyentes sinceros, por hijos de Dios, que luchan por comprender por qué sus oraciones no parecen llegar al cielo. Y eso es de lo que debemos hablar honestamente, porque la Biblia también habla de ello. En el capítulo anterior, profundizamos en la importancia de la sinceridad y la postura del corazón en la oración. Aprendemos que a Dios le agrada la verdad, la vulnerabilidad y la entrega. Pero aun cuando tenemos todo esto, todavía podemos enfrentarnos a un silencio divino que nos confunde. Y es en este punto donde muchos se pierden. Cambian la oración por la resignación, la fe por la frustración, y terminan alejándose del único que realmente puede sanarlos. El silencio de Dios no es rechazo. A menudo es preparación. Pero para entender esto, necesitamos mirar las Escrituras, donde incluso los más grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron este mismo sentimiento. Acordaos de Job,
un hombre justo, recto y temeroso de Dios. Aún así, sufrió pérdidas inimaginables. Perdió a sus hijos, sus posesiones, su salud, todo. Y durante todo su dolor, Job gritó, preguntó, lloró. En Job 30:20 dice: «Te llamo y no respondes, estoy de pie y me miras». Mira el dolor en este verso. Oró, pero no recibió respuesta. Se sintió ignorado. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Pero lo que Job no sabía, y lo que nosotros a menudo tampoco vemos, es que se estaba preparando un escenario espiritual. Había algo sucediendo detrás de escena. Dios no había abandonado a Job. Él estaba trabajando, moldeando, sosteniendo y preparando un resultado de restauración y honor. Y esto nos enseña que no todo silencio es ausencia. A veces Dios guarda silencio porque nos está enseñando algo que las palabras no pueden explicar. Él está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe, probando nuestra perseverancia. La oración, en estos momentos, deja de ser solo una petición y se convierte en un ejercicio de confianza. Es como si Dios dijera: sigue orando, aunque no escuches. Yo estoy escuchando, aunque no hable. El Salmo 13 nos muestra a David clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Aquí vemos el corazón desnudo de un hombre que buscó a Dios, pero se sintió abandonado. Su oración no era ni bonita ni equilibrada. Fue un grito, un grito. Pero veamos cómo termina el Salmo. Pero yo confío en tu amor inagotable. Mi corazón se alegrará en tu salvación. David nos enseña que es posible sentir el dolor del silencio de Dios y aún así seguir confiando. Quizás aquí es donde muchas personas se equivocan al hablar con Dios. Esperan sentir algo para seguir orando. Esperan ver una señal, oír una respuesta, sentir un escalofrío, y cuando no lo consiguen, se dan por vencidos. Pero la fe que Jesús alaba en las Escrituras es la que permanece, incluso cuando no ve, incluso cuando no siente, incluso cuando todo parece silencioso. La verdadera oración es aquella que continúa incluso en ausencia de cualquier retorno visible. Jesús mismo vivió esto. En Getsemaní, a punto de ser traicionado, arrestado y crucificado, oró con tanta angustia que sudó gotas de sangre. Él exclamó: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Y cuál fue la respuesta? El silencio. No hubo liberación, no hubo ninguna intervención, pero había presencia. La Biblia dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lucas 22:43. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero fortalece el corazón. Este es el milagro silencioso de la oración. Transforma no solo lo que nos rodea, sino también lo que hay dentro de nosotros. La oración no solo cambia situaciones, cambia a las personas. Y a veces, antes de que Dios cambie el escenario, Él está esperando cambiar nuestro interior. Quizás hoy te encuentres en un momento en el que todo parece silencioso. Rezas y sientes que nada pasa, pero puedo decirte con seguridad: si buscas a Dios sinceramente, Él te está escuchando y está actuando, aunque sea en silencio. Es en estos momentos que el enemigo intenta sembrar mentiras. No tienes suficiente fe. Dios no te ama como los demás. No sabes orar. Pero estas son voces contrarias a la palabra. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables cuando ni siquiera sabemos qué pedir. Romanos 8:26. Dios ve la oración que haces con lágrimas. Él entiende la súplica silenciosa de tu corazón. Él no desprecia el clamor de quienes le buscan con fe. Así que si hoy sientes que Dios está en silencio, recuerda, su silencio nunca es desprecio, se puede solucionar.
Quizás sea una respuesta que aún no ha llegado. Quizás sea una liberación que todavía no comprendemos. Puede que el tiempo de espera sea el que genere crecimiento, pero nunca es abandono. Sigue orando. Sigue hablando con Dios. Aun cuando parezca que no hay vuelta atrás, hay una promesa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La Biblia no miente, la palabra no falla. La oración, dicha con fe, siempre mueve los cielos, incluso cuando no lo sentimos. Incluso cuando el cielo parece silencioso, hay un Dios que está trabajando. Y si hoy lo único que puedes hacer es decir, Señor, aquí estoy, debes saber que eso es suficiente para que Él comience a actuar. El silencio que sana. Cuando Dios habla sin palabras, ¿cuántas veces te has arrodillado a orar y aunque has abierto tu corazón a Dios, lo único que has recibido como respuesta ha sido un profundo silencio? La ausencia de palabras puede parecer, a primera vista, el eco del abandono. Pero para quienes perseveran en la intimidad con Dios, su silencio no es ausencia, sino presencia disfrazada. Él habla en silencio, y quien aprende a escuchar el silencio de Dios descubre los secretos más profundos de la vida espiritual. En los capítulos anteriores entendimos que hablar con Dios va mucho más allá de usar las palabras adecuadas. Hablamos de la sinceridad del corazón, del perdón como clave de la oración y de la importancia de abandonar las apariencias para encontrar la autenticidad. Pero hay otra dimensión esencial en el diálogo con el Padre, la escucha. Y escuchar a Dios no siempre es oír una voz audible. A veces es darnos cuenta de su presencia en el silencio. Jesús nos dio un claro ejemplo de esto. En diversas ocasiones se retiraba a orar solo. No multiplicar palabras, sino estar con el Padre. En Lucas 5:16 vemos, pero Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios y oraba. Hay algo profundo en este silencio, el silencio de un niño que está quieto ante el Padre. No hay necesidad de llenar el espacio con sonidos cuando el corazón está abierto a escuchar. Este tipo de oración silenciosa es uno de los niveles más maduros de la vida espiritual. Es cuando dejamos de orar solo con la boca y comenzamos a orar con el alma. Cuando nuestras palabras callan, pero nuestro espíritu sigue clamando. El silencio ante Dios es un acto de fe. Es una forma de decir, Padre, confío en ti, incluso cuando no recibo respuestas inmediatas. Mucha gente se desespera cuando ora y no siente nada. Sienten que algo anda mal, que han sido olvidados. Pero ¿qué pasa si el silencio es donde Dios está trabajando más intensamente? Y si la quietud es el momento en que Él está preparando nuestros corazones para recibir algo mayor. No es en el ruido que germinan las semillas, sino en el secreto de la tierra oscura y silenciosa. El profeta Elías tuvo una experiencia similar, huyendo de Jezabel. Sintiéndose solo, desesperado y dispuesto a rendirse, se dirige al monte Horeb y allí, esperando una manifestación de Dios, presenció un fuerte viento, luego un terremoto y luego un incendio. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente llegó una suave brisa, un susurro silencioso, y fue entonces cuando Dios se reveló. Reyes 19, 11, 12. Este pasaje nos enseña algo poderoso. Dios no necesita gritar para ser escuchado. Él susurra, y el susurro solo lo escuchan aquellos que guardan silencio. Para escuchar la voz de Dios, a menudo es necesario silenciar todo, lo que nos rodea y todo lo que hay dentro de nosotros. Vivimos en un mundo ruidoso. Los sonidos nos acompañan todo el tiempo. Redes sociales, notificaciones, tráfico, citas. Rara vez nos quedamos en silencio. E incluso cuando lo somos, nuestra mente sigue siendo ruidosa.
pensamientos agitados, preocupaciones, culpas, recuerdos, miedos. Todo ello nos impide escuchar lo que realmente importa. Por eso, la oración silenciosa es una medicina, es un ejercicio espiritual de confianza. Está diciendo, Señor, incluso sin oír, sé que estás aquí. El silencio cura, reordena nuestros pensamientos, nos hace mirar hacia adentro y allí, en lo más profundo de nuestra alma, el Espíritu Santo comienza a enseñarnos. No en vano, dijo Jesús, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. El secreto de Dios a menudo es silencioso, no hay espectáculo, no hay público. Es un lugar donde solo Él y tú existís. Y a veces es allí, en el silencio más absoluto, cuando finalmente te das cuenta, Dios nunca estuvo ausente. Él simplemente te estaba enseñando a confiar. Pero ¿por qué Dios elige el silencio en determinados momentos? Porque Él sabe con qué está tratando dentro de nosotros. Hay heridas tan profundas que ninguna palabra puede sanarlas, pero el silencio del Espíritu sí puede. Hay decisiones que requieren más que una respuesta rápida, requieren un discernimiento que solo surge del silencio. Recuerda, cuando Dios parece estar en silencio, es que está escuchando atentamente. Él está trabajando en nuestro carácter, nuestra fe, nuestra paciencia. Nos está enseñando a descansar, a esperar, a creer incluso sin ver. Esto es madurez espiritual, confiar cuando nada a nuestro alrededor parece cambiar. Sigue orando cuando todo te grita que te rindas. ¿Alguna vez has estado en una sala de espera? Cuando estamos esperando algo importante, una cita, un resultado, una noticia, el silencio de esa espera puede ser angustioso, pero también es un tiempo de preparación. El silencio de Dios es la habitación donde Él nos prepara para lo que está por venir, así que en lugar de huir del silencio, abrázalo. Úsalo para meditar en la palabra, para reflexionar sobre tu vida, dejar que Dios sane áreas que ni siquiera sabías que estaban heridas. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer, sanar en silencio. Quizás estés pasando por un momento de tranquilidad en este momento, y esto ha generado miedo, inseguridad, duda. Pero sabed esto, el silencio de Dios nunca está vacío. Él está lleno de presencia, de amor, de propósito. Es en este silencio que Él te moldea, te fortalece y te acerca a Él como nunca antes. Déjame hacerte una pregunta ahora mismo. ¿Estás dispuesto a dejar de hablar por un rato y simplemente escuchar? ¿Estás listo para dejar que el silencio de Dios obre en ti? No siempre habrá una respuesta inmediata. No siempre sentirás algo extraordinario, pero con el tiempo notarás que algo ha cambiado, que haya más paz, más claridad, más confianza, porque aprendiste a escuchar, aun cuando Dios no hablaba con palabras. El silencio también es un lenguaje divino. Quien escucha este lenguaje aprende a confiar sin pruebas, a amar sin garantías, a seguir sin mapas. Es en este silencio que la fe florece, que el espíritu madura y que el corazón encuentra descanso. En el próximo capítulo profundizaremos aún más en un aspecto esencial de la oración, la confianza. Porque no basta solo hablar con Dios, tenemos que confiar en lo que Él hace, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Si estás listo para continuar este caminar de fe, quédate conmigo. Hay más por descubrir y Dios todavía tiene mucho que decir, incluso cuando está en silencio. El poder de escuchar. Cuando Dios habla en el silencio, ¿te has parado a pensar alguna vez cuántas veces oras, pero no escuchas? Hablas, gritas, pides, insistes, pero luego te levantas y sigues con tu día como si la oración fuera un monólogo.
¿Qué pasaría si te dijera que la parte más profunda de la oración no es lo que dices, sino lo que tienes? El coraje de detenerte y escuchar. La mayoría de nosotros hemos aprendido a hablar con Dios, pero pocos han aprendido a escucharlo. Y eso tiene consecuencias. Oramos sin dirección, clamamos sin discernimiento y salimos de la presencia de Dios de la misma manera que entramos, ansiosos, inquietos, llenos de dudas y decisiones confusas. Pero Jesús nos enseñó un secreto precioso, un secreto silencioso, pero cargado de poder. En varios pasajes vemos que Él se retiraba solo a orar, pero fíjense, Él no iba solo a hablar, Él iba a estar allí, silenciar, para escuchar. Lucas 5:16 nos dice, pero Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Y en Marcos 1:35, muy de mañana, siendo aún oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde oraba. Jesús, el Hijo mismo de Dios, valoraba el silencio en la oración. Comprendió que la comunión con el Padre no estaba solo en las palabras dichas, sino en el corazón dispuesto a escuchar. El silencio ante Dios es signo de fe. Porque quien se detiene a escuchar cree que el Padre tiene algo que decir. Pero ¿por qué tenemos tanta dificultad para escuchar a Dios? La respuesta es simple pero profunda. Porque nuestro mundo es ruidoso y nuestra alma también. Vivimos inmersos en notificaciones, compromisos, ruidos internos de preocupación, culpa, miedo. El ruido no viene solo de afuera, está dentro de nosotros. Y en ese ruido, la voz de Dios se convierte en un susurro. ¿Te acuerdas del profeta Elías en el monte Horeb? Estaba esperando a Dios en un fuerte viento, luego en un terremoto y luego en el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de estos acontecimientos ruidosos y grandiosos. Fue un suave susurro, un silencio que lleva presencia. Pina Reyes 19, 11, 12. El problema es que queremos escuchar a Dios a nuestra manera. Esperamos que Él grite, que hable fuerte, que intervenga de manera espectacular. Pero el lenguaje de Dios no siempre se manifiesta en voz alta. A menudo se revela en la quietud. Dios habla cuando el corazón está en silencio. Aprender a escuchar a Dios es una práctica espiritual que requiere humildad. La oración no es solo transmitir peticiones, se trata de escuchar respuestas. Dios habla de muchas maneras, a través de la palabra, a través de otras personas, en las circunstancias, en los sueños, pero sobre todo, habla en lo profundo de nuestro espíritu. Y solo los que callan escuchan. ¿Has intentado hacer esto? Después de orar, permanecer en silencio. Respira profundamente, cierra los ojos y simplemente permanece allí, delante de Dios, sin prisas. A veces, en ese espacio de pausa, Dios te recuerda un versículo o te trae una sensación de paz. Otras veces Él te corrige, te redirige, pero esto solo sucede cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar. El silencio no es la ausencia de respuesta. El silencio es el ambiente donde madura la respuesta. Muchos dicen, Dios no me habla. Pero Dios guarda silencio o no te has parado a escuchar. ¿Está tu vida tan llena de voces, ruido y distracciones que la voz apacible y gentil del Espíritu Santo está siendo ahogada? Hay un tipo de oración que es activa, intensa, ferviente, pero también existe la oración contemplativa, la que te enseña a simplemente ser. Como María, que se sentó a los pies de Jesús y simplemente lo escuchó mientras Marta estaba demasiado ocupada. Y Jesús dijo, María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Lucas 10:42. ¿Cuántas veces has sido Marta y cuántas veces has sido María? Debemos aprender a estar con Dios en silencio, porque el silencio nos transforma, nos confronta con nosotros mismos
Nos muestra nuestras debilidades, pero también nos revela el consuelo del Padre. En el silencio nos damos cuenta que no siempre necesitamos respuestas. A veces, solo necesitamos su presencia. David sabía esto. En el Salmo 62:1 escribe: Alma mía, espera en silencio solo en Dios. De Él viene mi salvación. No dice que grita ni dice que exige. Él espera en silencio. Porque hay poder en descansar en Dios. Hay sabiduría en estar en silencio para poder escuchar. Y cuando escuchamos, todo cambia. Escuchar la voz de Dios es lo que nos da dirección. ¿Cuántas malas decisiones se podrían haber evitado si hubiéramos escuchado? ¿Cuántas relaciones se habrían conservado? ¿Cuántas palabras habrían quedado sin decir? ¿Cuántos caminos no se habrían recorrido si hubiéramos esperado a escuchar la guía del Espíritu? Cuando escuchas, disciernes. Cuando escuchas, entiendes el tiempo de Dios. Cuando escuchas, creces en madurez espiritual. La escucha activa en la oración es lo que diferencia una vida espiritual superficial de una profunda. Muchos hablan con Dios, pocos escuchan, pero es en la escucha que hay transformación. Dios todavía habla, Él siempre hablaba. La Biblia es prueba de ello. El Espíritu Santo sigue siendo el consejero. La pregunta no es si Dios habla, la pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? Escuchar también nos enseña a confiar, porque cuando nos detenemos a escuchar, le decimos a Dios: no estoy aquí solo para pedirte, estoy aquí para aprender de ti, estoy aquí para ser moldeado. Es como arcilla en manos del alfarero. Clay no habla, la arcilla se deja moldear. Dios quiere formar tu corazón, pero para eso es necesario calmarse. Necesitas confiar en que Él está allí, incluso cuando no hay sonido, ni movimiento, ni manifestación visible. Es en el silencio que Dios planta semillas. Es en silencio que Él trata las raíces. Muchos de los mayores momentos de revelación en la vida de grandes hombres y mujeres de Dios ocurrieron en silencio. Moisés vio la zarza mientras estaba en silencio en el desierto. Pablo, después de su conversión, pasó años en silencio antes de comenzar su ministerio. Juan tuvo las revelaciones del Apocalipsis solo, en el exilio, en silencio. El silencio no es castigo, el silencio es preparación. Si hoy sientes que Dios está en silencio, quizá no es porque esté distante. Tal vez sea porque Él te está preparando para escuchar algo que solo se puede entender en la madurez. Tal vez Él te esté llamando a un nuevo nivel de escucha, un nuevo nivel de intimidad. Aprender a escuchar a Dios es una disciplina, y como toda disciplina, requiere práctica. Empieza poco a poco. Después de orar, cierra los ojos y permanece en silencio durante 5 minutos. Haga esto todos los días. Escribe todo lo que venga a tu corazón. Lea la palabra antes y después. Ve y entrena tus oídos espirituales. Y cuando menos lo esperes, llegará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa respuesta que has estado esperando llegará. Esa comprensión que no tenías se abrirá. Porque decidiste no solo orar, sino escuchar. El mayor error en nuestra vida de oración es no pedir mal. No está escuchando nada. Es abandonar la presencia de Dios sin darle tiempo para responder. Dios no permanece en silencio porque no le importa. Él permanece en silencio porque quiere que se le busque en profundidad. Y cuando estás dispuesto a escuchar, Él habla, y cuando Él habla, hasta el desierto florece. El poder de las palabras sencillas. Hablar con Dios, como un niño, habla con el Padre. ¿Cuántas veces has sentido que no sabías cómo orar de la manera correcta? Como si tus palabras no fueran suficientes, o como si tus oraciones fueran demasiado simples para ser escuchadas por un Dios tan grande. Este sentimiento es más común de lo que parece y a menudo surge de una visión distorsionada de quién es realmente Dios.
Pero la Biblia nos muestra un camino completamente diferente. Un camino de sencillez, verdad y confianza. Jesús, en su sabiduría divina, ya sabía que muchos de nosotros enfrentaríamos esta dificultad. Por eso nos dejó enseñanzas tan claras y liberadoras sobre cómo debemos dirigirnos al Padre. En Mateo 6, 7, 8, Él dice: «Y cuando oren, no se queden hablando mucho, como los paganos, porque creen que serán escuchados por su palabrería. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan». Esta declaración de Jesús es al mismo tiempo un alivio y una revelación. Dios no está esperando una presentación perfecta. No le impresionan las palabras difíciles ni las frases bien construidas. Lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él con el corazón, con humildad y verdad, como hijos que confían en el amor del Padre. Imagínese a un niño pequeño corriendo hacia los brazos de su padre. Ella no necesita un discurso elaborado. Ella solo habla, llora, pide ayuda, sonríe, cuenta lo que siente. Y el Padre, con ternura, escucha cada palabra, comprende cada gesto, interpreta incluso el silencio. Así nos ve Dios. Así es como Él quiere que le hablemos. Esta enseñanza rompe una carga que muchos llevan en silencio. Hay personas que dejan de orar porque piensan que no saben orar correctamente. Otros creen que solo pueden hablar con Dios cuando están en un buen momento espiritual. Pero Jesús nos muestra lo contrario. Él enseña que la oración no se trata de apariencia, sino de relación. Y una verdadera relación está hecha de sencillez y confianza. La sencillez en la oración no significa superficialidad, significa autenticidad. Significa que puedes presentarte ante Dios exactamente como eres. Si estás cansado, díselo. Si estás enojado, díselo. Si tienes miedo, abre tu corazón. Él no se escandaliza por tu dolor. Al contrario, Él acoge cada palabra, cada lágrima, cada silencio. La oración del publicano, registrada por Jesús en Lucas 18, es un poderoso ejemplo de esto. Mientras el fariseo se exaltaba con hermosas palabras y actitudes religiosas, el publicano, con la cabeza inclinada, decía simplemente: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». Y fue esta oración, sencilla y sincera, la que llegó al corazón de Dios. Fue Él, el que no tenía palabras bonitas, quien salió justificado. Esta enseñanza de Jesús nos confronta con una verdad profunda. Dios no mira la forma, sino el contenido del corazón. Él no escucha la brillantez de las palabras, sino la sinceridad del alma. Y es exactamente por eso que la oración con palabras sencillas puede ser más poderosa que una llena de teología y jerga espiritual. Quizás hoy te sientas pequeño, inseguro o distante. Quizás las palabras se te quedan atrapadas en la garganta o sientes que no sabes cómo empezar. Si este es tu caso, debes saber que ya estás más cerca de Dios de lo que imaginas, porque el simple deseo de hablarle, aunque no sepamos cómo, ya es una oración. Y Dios escucha. Siempre recuerda lo que dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, incluso cuando no podemos orar adecuadamente, Dios nos entiende. Él nos mira, traduce nuestros dolores y nuestros deseos. La oración no es una actuación, es una reunión. Y cuanto más nos despojemos de las formalidades, más podremos tocar el corazón del Padre. Por eso, aunque solo puedas decir: «Señor, te necesito», esa oración es suficiente para abrir el cielo. La sencillez también tiene otro poder. Elimina el miedo. Porque si Dios exige palabras elegantes, entonces existe un temor constante de no hacerlo bien.
Pero si Dios valora la sencillez, entonces cualquiera puede orar, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier tipo de palabra. Esto es liberador. ¿Cuántas oraciones se han dicho en el silencio de una habitación oscura, entre lágrimas? ¿Cuántas oraciones han surgido en medio del caos del día, entre un autobús y otro, entre un plato lavado y un niño que llora? ¿Cuántas oraciones se murmuraron en el hospital, en la cárcel, en la desesperación, con palabras entrecortadas? Y Dios oyó, porque le interesa más la verdad que la perfección. Muchas veces nuestra vida espiritual se ve paralizada por expectativas poco realistas. Pensamos que necesitamos estar preparados para hablar con Dios, que necesitamos estar al día con la fe, con la iglesia, con los deberes espirituales. Pero Jesús vino precisamente a invertir esta lógica religiosa y darnos libre acceso al Padre, no por méritos, sino por gracia. Hebreos 4:16 nos invita: acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con confianza. No tengo miedo, no con vergüenza, con confianza. Esta confianza proviene de la comprensión de que Dios nos ama como somos, no como deberíamos ser. Él quiere nuestro corazón antes que cualquier otra cosa. Y cuando el corazón se expresa con palabras sencillas, Dios se inclina a escuchar. Así que la próxima vez que pienses en orar, no te preocupes por la forma. Preocúpate solo por ser sincero. Habla con Dios como un hijo habla con su padre. Cuéntale tus sueños, tus dolores, tus errores, tus miedos. Y sabed que, aunque ninguna palabra salga de vuestra boca, Él ya ha escuchado todo lo que vuestro corazón quería decir. La oración más poderosa no es la más bella ni la más larga. Es lo más sincero. Capítulo 7. Cuando la oración se convierte en un estilo de vida, la constancia que transforma. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que quizás el mayor error que cometemos al hablar con Dios no está en lo que decimos, sino en la forma como abordamos la oración? Muchos de nosotros hemos aprendido a ver la oración como un evento único, algo que hacemos por la mañana, antes de las comidas o solo cuando enfrentamos dificultades. Pero ¿qué pasaría si os dijera que Jesús nos enseñó algo completamente diferente? Y si la oración no fuera un momento, sino un estilo de vida. La Biblia nos muestra claramente que Jesús no solo oraba en ocasiones especiales, Él vivía en oración. Su corazón estaba en constante sintonía con el Padre, y esto moldeaba cada decisión, cada actitud, cada palabra. En Juan 5:19, Jesús declara: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Esta conexión no ocurrió solo porque Él era el Hijo de Dios, sino porque Jesús cultivó una vida de oración ininterrumpida, continua y profunda. La oración, en este contexto, deja de ser un ritual y se convierte en un estilo de vida. Ya no está limitado por el tiempo, el lugar o la forma. Se convierte en un aliento espiritual, un flujo constante de comunión con Dios. Y aquí es donde muchas personas se equivocan sin darse cuenta. Tratan la oración como una herramienta para obtener respuestas, pero no como una relación a cultivar. Es fácil caer en una rutina mecánica. Nos despertamos, decimos: Señor, bendice mi día, y seguimos adelante. Por la noche, cansados, murmuramos: gracias por otro día, y nos fuimos a dormir. Pero el corazón permanece distraído, inquieto, distante. Pero lo que Jesús nos enseña es que la verdadera oración transforma no solo los momentos difíciles, sino nuestra manera de ser. Se entrelaza con nuestra respiración.
Ella nos acompaña en el silencio de nuestros pensamientos, en nuestros caminos, en nuestro trabajo, en nuestro dolor y en nuestra alegría. Pablo refuerza este principio en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, no como una carga, sino como una invitación a vivir permanentemente en la presencia de Dios. Esto no significa repetir palabras todo el tiempo, sino mantener el corazón disponible, sensible, atento. Significa vivir con el espíritu abierto para escuchar, hablar, agradecer, clamar e incluso estar en silencio ante Dios en cualquier momento del día. Mucha gente piensa que para orar necesita un lugar especial, una posición específica o un ambiente libre de ruidos. Pero la vida nos enseña que estas condiciones no siempre están a nuestro favor. Y es por eso que la oración debe ser más que una práctica, debe ser un hábito del corazón. Imagínate orar mientras conduces, lavas platos, caminas, piensas. Imagina transformar los pequeños intervalos del día en momentos de intimidad con el Padre. Esta es una oración continua. El error que muchos cometen es limitar la oración al templo, al domingo, al comienzo del día. Pero quienes viven de esta manera pueden terminar distanciándose de Dios en los momentos más críticos, precisamente cuando más lo necesitan. Porque cuando la oración no se cultiva como un estilo de vida, nos volvemos espiritualmente frágiles ante la presión y la adversidad. Jesús, aun siendo Hijo de Dios, sentía la necesidad de estar en constante comunión con el Padre. En Marcos 1:35 está escrito: muy de mañana, siendo todavía oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde oraba. Esto revela una disciplina, una entrega, una decisión diaria de buscar al Padre. Él no oraba porque necesitaba bendiciones, oraba porque quería una relación. Oró para permanecer conectado a la voluntad del Padre. Y si Jesús mismo hizo esto, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? Esta constancia en la oración cambia la manera en que vemos la vida. Cuando oramos con frecuencia, comenzamos a ver la mano de Dios en los detalles. Comenzamos a escuchar su voz en situaciones comunes, a sentir su guía en decisiones sencillas. El mundo ya no es solo ruido y prisas, se convierte en un campo de acción divina, donde cada situación es una oportunidad para el aprendizaje espiritual. Además, la constancia nos libera de la superficialidad. Cuanto más nos acercamos a Dios, más profundos nos volvemos. Nuestras oraciones dejan de ser listas de peticiones y se convierten en diálogos de entrega. Empezamos a buscar menos cosas y más presencia, menos soluciones y más dirección, menos control y más fe. Hay personas que dicen: he orado mucho, pero no he visto ningún resultado. Quizás el problema radica en ver la oración como una llave mágica y no como un viaje. La oración no es un billete de lotería, es un camino largo y constante. Es un proceso, y como todo proceso requiere persistencia, tiempo, madurez. La constancia en la oración nos transforma más a nosotros que el mundo que nos rodea. Porque a medida que hablamos con Dios frecuentemente, somos moldeados, perfeccionados y guiados. La constancia también fortalece la fe. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. La mujer, aunque fue ignorada, continuó tocando la puerta del juez, y al final su insistencia fue atendida. Jesús concluye: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque parezca que tarda mucho en defenderlos? Lucas 18:7. Este texto no habla de fórmulas para obtener bendiciones. Habla de fe perseverante. Habla de un corazón que se niega a renunciar a la presencia de Dios, incluso cuando las respuestas se demoran.
Habla de un alma que insiste en creer, incluso cuando todo parece estar en silencio. La oración constante también nos protege de las trampas del corazón. El enemigo trabaja con distracciones. Él sabe que cuando estamos desconectados de Dios, somos vulnerables. Un corazón que no reza se enfría, una mente que no es alimentada por la palabra se vuelve débil. Un espíritu que no busca la presencia de Dios se convierte en un blanco fácil de angustias, tentaciones y engaños. Pero quien cultiva la oración como estilo de vida está siempre vigilante, fortalecido, sostenido. La oración continua también nos alinea con el propósito. En lugar de vivir en busca de respuestas, empezamos a vivir guiados por la voluntad de Dios. Muchas veces estamos ansiosos porque no sabemos qué camino tomar, pero cuando vivimos en oración, la dirección de Dios se vuelve clara. Proverbios 3:6 dice: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». ¿Y qué significa reconocer a Dios en todos los sentidos, sino vivir una vida de oración? Cada decisión, cada paso, cada elección es puesta delante de Dios, y Él en su fidelidad responde, guía, endereza. Por último, es importante recordar, la oración no es una obligación, es un privilegio. Estamos invitados diariamente a entrar en la presencia del Rey de Reyes. Tenemos libre acceso al Creador del universo, no por mérito, sino por gracia, no por estatus, sino por amor. Y cuando entendemos esto, nuestro corazón ya no ora por obligación, sino por gratitud. Una vida en oración es una vida transformada. No porque las circunstancias cambien, sino porque nosotros cambiamos. Nos volvemos más sensibles, más agradecidos, más humildes, más dependientes de Dios. Nuestra manera de vivir, reaccionar, amar y servir comienza a reflejar esta conexión constante con el Padre, y la gente que nos rodea lo nota, porque la oración deja huellas. Es invisible, pero sus frutos son evidentes. Si aún no has hecho de la oración la base de tu día, comienza hoy. No esperes el momento ideal. Dios siempre está disponible. Él no requiere que vengas perfecto, solo quiere que vengas. Con sinceridad, con constancia, con ganas de conocerle más profundamente. Empieza poco a poco, pero empieza de verdad. Di: Señor, quiero caminar contigo en todo momento. Quiero que mi vida sea una oración continua. Quiero que mi aliento sea un susurro de adoración. Quédate conmigo, Padre. Enséñame a vivir en tu presencia cada día. Esta sencilla oración ya es un paso, y cada paso hacia Dios es un paso en la dirección correcta. La respuesta de Dios no siempre es la que esperamos. Fe para escuchar. No a menudo, cuando oramos, tenemos dentro de nosotros un profundo deseo de escuchar un sí inmediato de Dios. Llevamos nuestras peticiones con fe, confianza y hasta lágrimas a los pies del Señor. Y en nuestro corazón creemos que si oramos con sinceridad y fe, Él nos concederá exactamente lo que pedimos. Y en verdad, Dios nos escucha. Él escucha cada palabra, cada gemido, cada suspiro del alma. Pero hay una verdad espiritual que no siempre estamos preparados para afrontar. La respuesta de Dios a veces es no. Y no porque no nos ame o porque no le importemos, pero precisamente porque nos ama demasiado como para darnos algo que, en ese momento, puede no ser lo mejor para nosotros. Aceptar el no de Dios requiere madurez espiritual. Se necesita humildad para reconocer que nuestra visión es limitada, que no vemos el panorama completo, que a menudo estamos pidiendo cosas que, si recibimos, podrían alejarnos de nuestra misión, de nuestra paz o incluso de nuestra salvación.
Y eso es profundamente desafiante, porque orar, creer, esperar, desear y aún así escuchar el silencio o recibir una dirección contraria puede sacudir el corazón de alguien frágil, ansioso, afligido. Pero es en este punto donde se pone a prueba la verdadera fe. Es cuando llega el no de Dios que descubrimos si nuestra fe está basada en lo que Él nos puede dar o simplemente en Él, en su carácter, en su bondad, en su soberanía. Mucha gente confunde la fe con una especie de garantía de que todo sucederá como queremos. Pero la fe bíblica es diferente. Es confiar plenamente en el carácter de Dios, incluso cuando los resultados no sean los que esperábamos. Se trata de descansar en el amor del Padre, incluso cuando no entendemos sus caminos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que oraron y recibieron una respuesta diferente a la que habían pedido. Uno de los casos más llamativos es el del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12 relata que le pidió al Señor 3 veces que le quitara una espina en la carne, algo que lo atormentaba profundamente. Pero la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Imagínate esto: un hombre que sanó, que resucitó muertos, que predicó con poder y plantó iglesias, pidiéndole a Dios algo personal y escuchando un no. Pero ese no fue acompañado por un sí mucho mayor. Sí al sustento, sí a la gracia, sí a la fuerza divina en medio del dolor. ¿Cuántas veces nos responde Dios así? No de la manera que queremos, sino de la manera que necesitamos. Él no quita la espina, sino que nos da la gracia para soportarla. Él no abre esa puerta, pero nos muestra que hay una ventana que se abre y conduce a un destino aún mejor. Él no sana inmediatamente, sino que nos revela que nos está sanando desde dentro, fortaleciendo el alma, purificando el corazón, madurando el espíritu. Y es ahí donde nuestra oración se transforma. Deja de ser solo una lista de peticiones y se convierte en una relación de profunda confianza. Comenzamos a orar no solo para que las cosas cambien, sino para que nuestra visión se amplíe. Empezamos a decir: «Señor, si es tu voluntad, que se cumpla. Pero si no, dame la fuerza para aceptar, para comprender y para seguir adelante en paz». Esto es fe. Esto es rendición. Esta es la verdadera comunión con el corazón de Dios. Jesús mismo nos enseñó esto en el huerto de Getsemaní. En su humanidad, ante el dolor inminente de la cruz, oró: «Padre, si es posible, pase de mí este cáliz». Pero no quedó allí, y añadió: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Jesús nos mostró que orar también es dar, que el llanto sincero pueda coexistir con la obediencia reverente, y que el silencio o el no de Dios no es un abandono, sino parte de un plan mayor. Quizás hoy estés viviendo uno de esos momentos. Has estado orando intensamente, has estado clamando por una respuesta, has estado buscando dirección, y lo que sientes es silencio. O tal vez ya recibiste una respuesta que no era la que esperabas y está tratando de entender por qué. Déjame decirte algo con todo el amor pastoral que puedo transmitir en este momento. Dios te ama. Él no comete errores. Él ve más allá. Él sabe lo que necesitas más que tú mismo. Y si Él te dijo no o aún no te ha dicho sí, es porque Él te está protegiendo. Está alineando todo. Él está preparando el terreno. Quizás te esté preparando para algo aún más grande. En estos momentos, lo que sostiene nuestra alma es recordar quién es Dios. Él es un Padre, y un Padre amoroso a veces dice no por amor. Así como un padre terrenal no le da dulces a un niño en el momento equivocado, incluso si el niño llora, Dios también niega algunas bendiciones, no por castigo, sino por celo. Y aquí hay un secreto profundo.
Muchas de las bendiciones más poderosas de Dios vienen disfrazadas de cosas negativas, porque cuando Él cierra una puerta, abre una oportunidad de crecimiento. Cuando Él niega una petición, revela un propósito. Cuando Él está en silencio, nos invita a escuchar mejor, más profundamente, con más sensibilidad espiritual. Y es en este lugar de entrega que experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es fácil, pero es liberador. Saber que no necesitamos entenderlo todo ni controlarlo todo nos libera de la ansiedad. Saber que estamos en sus manos, incluso cuando las cosas no tienen sentido, nos coloca en un lugar de descanso. Así que si tu oración aún no ha sido respondida como esperabas, o si la respuesta fue no, no te rindas, no dejes de orar. Pero orad como Jesús, orad como Pablo, orad con el corazón abierto, dispuesto a confiar, dispuesto a obedecer, dispuesto a ser moldeado. Y recuerda, la oración no se trata de convencer a Dios de que haga nuestra voluntad. Se trata de alinearnos con su voluntad. Se trata de transformarse mientras se busca la transformación. Se trata de encontrar consuelo, dirección y presencia, incluso cuando la respuesta no es la que imaginamos. En el silencio, Dios está trabajando. En el no, Él está enseñando. Y en la espera, Él nos está preparando para algo más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Confianza. Dios sabe lo que hace. Transformando el interior. La oración que redefine la vida. Cuando oras, sucede dentro de ti algo mucho más profundo que una simple petición. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos visto cómo la verdadera oración nace de la vulnerabilidad, la sinceridad y la perseverancia. Llegamos ahora a un punto decisivo, la transformación interior que genera la oración continua y auténtica, incluso cuando no encontramos una respuesta clara e inmediata. Imagina por un momento que tu vida es como un jardín. Cada oración, cada palabra derramada hacia el Padre es como una semilla que plantas. Pero así como un jardinero necesita preparar la tierra, regarla y quitar las malas hierbas, Dios, en medio de los no y los silencios, está trabajando para transformar tu corazón. Él te está preparando para florecer, para producir frutos que nunca imaginaste. Esta transformación no ocurre instantáneamente. Es el resultado de una comunión constante, de una entrega diaria que va más allá de las palabras. La Biblia nos enseña que la oración no es solo un medio para obtener bendiciones materiales o soluciones inmediatas. Es el fundamento de una vida de fe, de consagración y de renovación. En Filipenses 4, 6, 7 leemos: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, no es fruto de palabras ensayadas ni de rituales mecánicos, sino que nace de un encuentro profundo con Dios. Cuando oras con el corazón abierto, aunque la respuesta parezca tardar o ser diferente a lo que imaginabas, algo dentro de ti se reconfigura. Tu alma se transformará en algo más resiliente, más llena de esperanza, más capaz de percibir la mano de Dios actuando en cada detalle de tu vida. Cuando entras en la presencia de Dios, te colocas en una posición de humildad. Esto significa admitir que tus fortalezas son limitadas, que tus respuestas son parciales y que solo el Espíritu Santo tiene la plenitud del poder y la sabiduría. Esta entrega, aunque a menudo dolorosa, es precisamente lo que abre las puertas a la verdadera transformación. No es raro que, después de un largo periodo de oración y reflexión,
una persona se dé cuenta de que ha cambiado, no necesariamente el mundo que la rodea, sino su visión de él, su comportamiento, su reacción ante la adversidad. Es en este punto que muchos se preguntan, ¿por qué orar si la respuesta siempre es tan diferente a la que espero? La respuesta es sencilla. Orar no es solo pedir, es alinear tu vida con la voluntad de Dios. Cuando oras, no solo transformas el mundo exterior, transformas tu interior. La oración actúa como un catalizador, ayudándote a ver la vida con otros ojos, a afrontar el dolor y la pérdida para que puedan convertirse en fuentes de aprendizaje y crecimiento. Recuerde las palabras de Jesús en la parábola de la viuda persistente, Lucas 18. Su insistencia no fue por orgullo ni desesperación, sino por la determinación de buscar la justicia y no ceder al desánimo. Esta perseverancia, en lugar de forzar una respuesta externa inmediata, transformó el corazón de la viuda, haciéndole ver que, aunque la respuesta tardara, su clamor sería escuchado. Asimismo, la transformación que la oración continua genera dentro de nuestro ser nos hace más resilientes, más preparados para afrontar los retos, más abiertos a recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. El poder transformador de la oración es también la clave para superar la duda. A menudo, el dolor de esperar una respuesta puede ser tan intenso que paraliza nuestra fe. Pero es precisamente en estos momentos de incertidumbre que Dios actúa para fortalecer nuestro espíritu. En Santiago 1:6 leemos que el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y arrastrada por ella. Y esta inestabilidad le impide recibir algo del Señor. Cuando elegimos creer, incluso sin ver, estamos demostrando una fe que no se basa en evidencia momentánea, sino en una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Quizás te preguntes, ¿cómo desarrollo esta fe? La respuesta está en la práctica constante de la oración. No se trata de repetir fórmulas, sino de cultivar una intimidad genuina, donde cada momento con Dios se convierte en un diálogo permanente. Aprende a valorar los momentos de silencio, la pausa que permite al Espíritu Santo hablar. Permítete escuchar no solo las palabras, sino los susurros de su corazón, porque como sabemos, es en el silencio donde a menudo surge la respuesta más poderosa. Cada oración ofrecida sinceramente es como un ladrillo que construye un templo interior. Este templo, formado por la confianza, el arrepentimiento y la alabanza, se convierte en el lugar donde la paz de Dios puede habitar en plenitud. Y esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, se convierte en el fundamento de una vida de alegría, esperanza y resiliencia espiritual. La respuesta de Dios, muchas veces diferente a lo que imaginamos, es una oportunidad para aprender y crecer. A veces, Él niega nuestra petición porque sabe que lo que pedimos no es para nuestro bien. Otras veces, Él responde de manera inesperada, abriendo un camino que nunca habíamos considerado. Lo importante es que durante este proceso nos transformemos. Aprendemos a confiar, a esperar, a entender que la voluntad de Dios es siempre perfecta, incluso cuando nuestros ojos aún no pueden ver el panorama completo. Esta transformación interior no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso continuo, un camino en el que cada oración, cada lágrima, cada silencio contribuyen a moldear nuestro carácter. Y es este viaje el que nos acerca cada vez más al Padre. Cuanto más ores con fe, incluso cuando la respuesta no llegue inmediatamente, más te darás cuenta de que te están preparando para algo mayor. Tu alma se fortalece, tu mente se aclara y empiezas a reconocer que en cada no o silencio hay una lección,
una caricia divina y una preparación para el milagro que está por venir. A medida que cultivas esta relación continua con Dios, también experimentas una profunda sensación de libertad. Libertad de ser quien realmente eres, sin máscaras, sin pretensiones. Una libertad que nace del reconocimiento de que no estás solo, de que hay un Padre que te conoce íntimamente, que te ama incondicionalmente y que está siempre dispuesto a acogerte, incluso cuando las palabras parecen escaparse, y así la oración deja de ser solo un ritual o un medio para lograr algo. Se convierte en un estilo de vida, un testimonio de fe que se refleja en cada acción, en cada decisión, en cada pequeño gesto de tu vida diaria. La transformación interior que genera esta práctica constante es visible para quienes caminan a tu lado. Notan la calma que llevas, la esperanza que desborda, la paz que emana de un corazón que ha aprendido a confiar en el Señor aún sin ver. Al final, lo que realmente importa no es si Dios te respondió con un sí inmediato, sino si aprendiste a vivir en confianza dependiente de Él. Si has llegado a ser capaz de aceptar que incluso en los momentos de silencio se produce una comunicación más profunda e íntima. Si has descubierto que la oración no se trata solo de pedir, sino de transformar tu interior y convertirte en un reflejo del amor de Dios. Así que sigue orando. Sigue entregando tu corazón, incluso cuando las respuestas parezcan lejanas. Mantente firme, sabiendo que cada momento pasado en la presencia de Dios está creando un nuevo tú, más fuerte, más resiliente y más lleno de amor. Recuerda, la respuesta divina puede no llegar de la manera que esperas, pero la transformación que trae es, sin duda, la mayor bendición. Dios nunca falla, incluso cuando el silencio pesa y la espera parece interminable. Él siempre está trabajando, siempre cuidando, siempre moldeándote para su propósito perfecto. Con cada oración, con cada suspiro, con cada silencio, Él te acerca a Él. Esta es la belleza de una vida dedicada a la oración. No importa cuántos no escuches, la certeza de que el amor del Padre permanece es la verdad que sostiene tu alma. Cuando la oración se convierte en vida, caminando con Dios cada día, después de todo lo dicho, después de cada principio espiritual revelado, queda una pregunta esencial. ¿Cómo vivir todo esto? ¿Cómo podemos ir más allá de la teoría y hacer de la oración un estilo de vida, una práctica que transforme no solo los momentos de intimidad con Dios, sino toda nuestra existencia? Lo cierto es que la oración que agrada a Dios va mucho más allá del momento en que doblas las rodillas o cierras los ojos. La oración más poderosa es la que continúa incluso cuando los labios están en silencio. Es la vida que se convierte en oración. Aquí es cuando tus palabras y acciones comienzan a reflejar la presencia de Dios en cada detalle de tu viaje. Jesús no nos enseñó a orar solo con palabras, sino con acciones. Él vivió lo que oró. Cada gesto, cada elección, cada paso estaba en sintonía con lo que Él le decía al Padre. Y este es el mayor desafío, pero también la mayor invitación que recibimos. Hacer de nuestra vida un reflejo de la comunión que tenemos con Dios. Una verdadera oración genera transformación, y esta transformación cambia la forma en que hablamos, cómo reaccionamos, cómo vivimos. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dijo algo que a primera vista parece imposible: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo es posible vivir una vida de oración constante cuando tenemos tantas responsabilidades, tantos compromisos, tantas distracciones a nuestro alrededor? Lo que Pablo nos está enseñando es que la verdadera oración no está limitada a un espacio o un tiempo. Ella es un estado mental,
Es mantener el corazón sensible a la presencia de Dios en todas las cosas. Es caminar con el Señor durante todo el día, hablar con Él mientras conduces, cocinas, trabajas, cuidas la casa o incluso cuando estás en silencio simplemente pensando. Es cuando miras una situación difícil y en lugar de quejarte, dices en tu espíritu: Señor, ayúdame a ver esto a través de tus ojos. Es cuando la ansiedad ataca, pero te vuelves interiormente hacia Dios y susurras: confío en ti, Padre. Es cuando, en medio de la prisa, das gracias por las pequeñas cosas, por las bendiciones que antes pasaban desapercibidas. Este es el culmen de la vida cristiana, transformar toda tu existencia en un altar de adoración y de comunión. No solo orar, sino ser oración viva. Y comienza con una decisión. Debes decidir que Dios será tu prioridad, que lo busques no solo cuando estés desesperado, sino también cuando estés agradecido. Que tus palabras delante de Él sean sinceras, que tu tiempo con Él sea real, que tu fe no dependa de las circunstancias, sino que sea constante. Aquí es donde entra el principio de constancia. Uno de los mayores secretos de la vida de oración es la fidelidad diaria. No se trata de rezar durante horas, sino de mantener la llama encendida, incluso en los días difíciles. Es como el maná en el desierto. Dios dio la porción justa para y cada día. Y de la misma manera, Él quiere que lo busques todos los días, no por obligación, sino porque reconoce que sin Él no eres nada. Jesús nos enseñó esto cuando dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Entended que no es el pan de la semana ni del mes, es de hoy. Esto significa que la oración es el alimento diario del alma. Y si dejas de comer, tu fe se debilitará. Podrás continuar actuando como cristiano, pero tu espíritu estará vacío, sin dirección, sin fuerza. Ahora, piensa en las promesas que te hicieron durante este video. ¿Cuántas verdades fueron sembradas? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te hablaba directamente al corazón? Estas palabras no son solo contenido, son semillas del cielo, pero necesitan ser regadas con tu práctica, necesitan ser vividas. A partir de hoy empieza a ver tu rutina con otros ojos. Convierte tu día en una oportunidad para estar con Dios. Al lavar los platos, ora en silencio. Cuando camines, reflexiona en la bondad del Señor. Cuando te enfrentes a un problema, no intentes resolverlo solo. Llévalo a Dios con fe y sinceridad. Y recuerda, la oración cambia las cosas, pero sobre todo te cambia a ti. Cuando oras, te alineas con el corazón de Dios. Tu mente se renueva, tu alma se calma, tu visión se amplía. Empiezas a ver la vida con más esperanza, más amor, más perdón, más fe. Y eso hace toda la diferencia. Mire a los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Todos ellos tuvieron una vida marcada por la oración. Moisés, antes de dirigir al pueblo. Ana, antes de ser madre. David, en los desiertos y en las victorias. Daniel, incluso bajo amenazas de muerte. Jesús, en todo momento. Lo que los sostenía a todos era la comunión con Dios. Y esta comunión no está reservada a los especiales. Está disponible para usted hoy. Dios no espera una oración perfecta. Él te está esperando. Tu corazón, tu verdad, tu deseo de caminar con Él. Si has sentido que tus oraciones son frías, si has orado mecánicamente, si te sientes distante, debes saber, Dios sigue escuchando. Él nunca se alejó. Lo que Él quiere es que vuelvas a hablarle como un niño habla a su padre, con libertad, con confianza, con amor. Y más que hablar, Él quiere que vivas la oración, que cada elección que hagas sea una respuesta a lo que Él te ha revelado, que cada uno de tus pasos esté motivado por la fe, que cada una de tus palabras refleje su presencia en tu vida.
La oración no termina con amén. Continúa cuando te levantas y decides vivir como alguien que confía en Dios. Continúa cuando perdonas, cuando sirves, cuando adoras, cuando permaneces firme incluso en silencio. Por tanto, haz de la oración tu estilo de vida. Deja que te moldee, te renueve, te transforme por completo y nunca volverás a ser el mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te ha llamado a hacer más que simplemente escuchar. Él te está llamando a vivir. Vivir una fe auténtica, vivir una verdadera comunión. Vivir una oración que transforma no solo el ambiente, sino el corazón. A lo largo de este recorrido, hemos visto que la oración no es una fórmula, ni una obligación religiosa. Es un puente entre tu alma y el corazón del Padre. Una conversación íntima, sincera, elegante y veraz. Aprendimos que Dios no espera oraciones perfectas, sino corazones rendidos. Que a Él le importa más la sinceridad que las palabras bonitas. Que para hablar con Dios de la manera correcta, necesitamos dejar de lado las cargas del desempeño y abrazar la sencillez de la fe. Nos damos cuenta de que la oración no solo comienza cuando hablamos, sino cuando confiamos. No termina cuando decimos amén, sino cuando elegimos vivir lo que oramos. La oración es vida, su dirección, es reconfortante, es un escudo en momentos de dolor, es una lámpara en los días oscuros, es renovación para el alma cansada. Es posible que incluso hayas cometido errores antes. Es posible que hayas orado automáticamente. Es posible que hayas hablado con Dios lleno de dudas o con el corazón herido. Pero hoy el Señor te invita a comenzar de nuevo, sentado con Él como un hijo que regresa a casa, abriendo tu alma sin miedo, sin máscaras, sin culpas. No importa cómo fue tu pasado, lo que importa es lo que decidas a partir de ahora. Y si hay un clamor que pueda salir de tus labios hoy, que sea este: Señor, enséñame a orar, porque la verdadera oración comienza con esa humilde petición. Y la respuesta de Dios llega con amor, paciencia y gracia, enseñándonos a hablarle como un niño habla con el Padre que ama. Jesús nos mostró que la oración implica confianza, perdón, fe, entrega, gratitud, perseverancia y obediencia. Y cuando estos elementos son parte de tu conversación con Dios, algo cambia. Tu vida comienza a ser guiada por un poder que está por encima de todas las fuerzas de este mundo. Usted no está solo. Dios escucha, Dios responde, Dios se preocupa y tal vez, solo tal vez, lo que más quería deciros con este vídeo es: estoy aquí. Háblame de verdad. Habla con Dios en silencio. Habla con Él entre lágrimas. Háblale en los días buenos y en los días malos. Habla con Él cuando tengas fe y también cuando estés débil. Porque hasta la oración más débil, cuando se dice con el corazón quebrantado, llega al cielo con poder. Que tu vida de oración sea restaurada, que puedas volver a orar con pasión, que tus labios confiesen, pero tu corazón crea, y sobre todo, nunca lo olvidéis, la manera correcta de hablar con Dios es hablar con amor, con fe, con entrega, con verdad, just the way you are, con todo lo que tienes. Que el Espíritu Santo siga enseñándoos a orar con profundidad y libertad, que vuestra fe se fortalezca cada día, y que tu voz, aunque débil, se escuche como un grito que toca el cielo. Llamada a la acción final, sensible y espiritual. Si este mensaje te habló, compártelo. Envíe esto a alguien que necesite escucharlo hoy. Alguien que tal vez haya olvidado lo bueno que es hablar verdaderamente con Dios. Alguien a quien hay que recordarle que Dios todavía escucha. Y si aún no estás suscrito al canal de Divina Sabiduría, suscríbete ahora. Aquí encontrarás palabras vivas, dirección espiritual, revelación y consuelo para tus días.
Camina con nosotros en este viaje de fe. Nos vemos en el próximo video y que Dios les siga hablando cada día. Amén.